fuego amigo, enemigos íntimos, pero hoy pesó el pragmatismo, así decían en el kirchnerismo explícito. ¿Qué te genera esta foto? Espérate, porque no... Es el de la izquierda Martín Guzmán y Kicillof. Axel Kicillof, que Sí. hablaron de tarifas, precios y financiamiento. Sí. Se reunieron, el ministro de Economía lo que dijo fue que la provincia de Buenos Aires es el corazón productivo, pesó la camaradería, pesaron, no te digo los abrazos porque no se pueden, pero que los puños se chocaron, y dicen los que saben que pesó el pragmatismo electoral, donde la coalición de gobierno se unificó de cara a las próximas elecciones. Primero me pregunto qué tiene que ver Kicillof con el tema económico. Por empezar, es el ¿Cómo? gobernador de la provincia de Buenos Aires, no se tiene que meter. Ya bastante lío hizo en la gestión anterior, te diría, como para que ahora se ponga a opinar. A mí me parece que, la verdad, Guzmán, yo no sé cuál es el papel que cumple. Él los precios no los controla. O sea, el tema precios lo maneja Claudia Españoles. Paula Español. Claudia, ¿no? Paula. Paula Español. Las tarifas se las maneja aparentemente Kicillof, Cristina, no sé quién. El tema de la deuda fue y después tuvo que ir... o sea, es un trabajo que tendría que estar haciendo en realidad el secretario de Finanzas. Lo hace él, pero como no le va bien, después va el presidente, ese trabajo del secretario de Finanzas que se fue a Europa. Y no resolvieron nada hasta ahora, ¿no? Hoy vencía el acuerdo o el pago con... ¿Era hoy o ayer? No me acuerdo. Ayer con el Club de París. Con el Club de París, tiene 60 días, pero no resolvieron nada todavía. ¿Y eso significa que sea un default, que vamos a un default? Mira, Argentina tiene niveles de riesgo país, tasas de riesgo país, equivalentes al default. De manera que, a ver, yo te lo voy a plantear de otra manera, se lo voy a plantear a la mesa, si me permiten. Supónganse que mañana Argentina va y le paga el fondo al Club de París. Ustedes, si tuviesen plata, hunden una inversión en la Argentina para producir hamburguesas, contratar personal, lidiar con los temas de la FIP. Te la contesto yo, Roberto. No pongo plata en la Argentina, pero tampoco el gobierno argentino está esperando que alguien ponga plata acá. ¿En qué? A ver, No está pensando. ¿Por qué lo pongo? A ver, bien, Pablo, coincido con vos. Que sabía que eres un tipo lógico, que no ibas a cometer locura. El tema es, la pregunta la hice a propósito para el común de la gente que nos está escuchando. Me dice, bueno, ¿y a mí el Club de París qué? ¿El Fondo Monetario Internacional qué? La verdad es que hoy, con los niveles de riesgo país que hay, con la incertidumbre que hay y con las reglas de juego que hay, donde viene Moyano y te pone un camión atravesado en la puerta de la fábrica y no podés laburar, a la gente no le cambia la vida, va a seguir viviendo así como está, cada vez peor. Mira, ahí Roberto hablabas de Moyano. Alfredo Sainz tiene los costos ocultos de la economía argentina y uno de los costos, Alfredo, es Moyano. Sí, el costo Moyano, que le dicen. Esta semana se conoció que Walmart también tuvo que pagarle una indemnización por despidos que nunca se produjeron a los empleados de comercio. Ya había negociado con los camioneros y ahora tuvo que pagar 300 millones de pesos a los empleados de comercio porque al cambiar de dueño la compañía se consideraban... La gente de Moyano se consideraba despedida. A ver, lo que hacían, Alfred, le dijeron, le pararon la empresa, ibas a comprar un Walmart, no había absolutamente nada, tenías las góndolas casi bolivarianas con todo vacío, en lo que es una apretada tremenda. Claro, sí, porque es una indemnización, una cláusula que está, decimos, el costo Moyano, que no figura en ningún papel, porque, digamos, no hubo despidos, no la compañía, los nuevos dueños no despidieron a nadie, con lo cual... no tenía ninguna razón de ser la indemnización, pero en los hechos lo que pasaba es que una medida de fuerza, el centro de distribución de Walmart estuvo tomado durante varios días, ya peligraba el abastecimiento, con lo cual la compañía terminó pagando. De parte del Ministerio de Trabajo hubo un amague de plantarse contra Moyano y decirle, bueno, no hay ninguna razón para tener que pagar esto, pero en los hechos terminaron negociando, la cadena de supermercados quedó sola con el sindicato. El problema es que no es el único costo oculto que están pagando las empresas, también se habla del costo de Paula Español, que son todos los controles. Ahora el último es la ley de góndolas, que te obliga a incrementar el costo laboral porque vos tenés que poner más gente trabajando para cumplir con las reglamentaciones que te pide la Secretaría de Comercio. Y eso se termina trasladando al precio final que terminamos pagando todos los argentinos. Cacha, cuando uno ve a una secretaria de Comercio
como es Paula Español, con 1 centímetro en una góndola. ¿Qué significa eso? Estará tomando medidas económicas. No sé. ¿Medidas? Es que era tan absurdo ver que está controlando los precios. Estaban midiendo la altura, a ver si estaba a la altura de no sé qué. La polenta, encima salió la polenta, creo, ¿no? La foto de fondo tenía que mandarla, ¿no? Pablo, parece usted. Hubo varias fotos y se eligió, muchos medios eligieron esa también. Ponía la foto de fondo que tenía que ver con la polenta. Pero eso, ¿por qué? Estuvo muy bien elegido. A ver, pero yo te diría que es casi ridículo. ¿Quién se quiere ganar el premio Nobel combatiendo la inflación midiendo las góndolas de los supermercados? A ver, digamos, yo creo que hasta Moreno era más piola que ella. No podés, digamos, no tiene ninguna lógica suponer que porque tenés el tamaño del precio, viste que como es la etiqueta, ¿no? El cartelito. La etiqueta del cartel del precio más barato. Si marca, porque la gente es medio tarada, viste, que va y elige mal. Entonces, ¿alguien puede en serio creer que va a combatir la inflación midiendo la altura de las góndolas, viendo dónde están los cartelitos y ese tipo de cosas? Pero la ley de góndolas también fue votado por la oposición. Por eso bueno, no fue una idea de Carrió, si mal no recuerdo. Y la votaron todos. Vamos a preguntarle, mirá, tenemos a Ocaña, pero con una visión, por un lado, del tema vacunas y por otro lado, ¿qué siente Ocaña con lo que está pasando con los precios? Graciela, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Me parece que seguir tratando de resolver el problema de la inflación con todo lo que no resultó en la Argentina, vamos a tener de nuevo los mismos resultados o peores, que es que los precios sigan subiendo, que eso es lo que hoy tenemos lamentablemente para el bolsillo de todos, porque es un tema que nos afecta a todos. Y creo que obviamente el gobierno nacional insiste en estas viejas recetas. Bueno, yo creo que un poco de Kicillof, Moreno y todos estos ideólogos que son, en definitiva, los que parecen que han tomado el manejo de la economía más que el ministro en la forma, el licenciado Guzmán. Paz. Graciela, vos seguiste siempre muy de cerca el tema de los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo ves que está impactando la pandemia sobre ese sector de la sociedad? Mira, Paz, impacta muchísimo porque son los que han sido los más afectados con el COVID, por un lado, por supuesto, porque la enfermedad, son los más vulnerables frente a la enfermedad, han sido, si vos analizás los fallecidos en la Argentina, tenés que más del 80% son personas mayores de 70 años, y aparte, bueno, todos los aspectos de la soledad, de la angustia, son personas que han perdido toda su relación con familiares, con amigos, su red de contención, te diría. Pero a eso hay que agregarle todo lo económico, ¿no? Porque es como que el gobierno de los Fernández se la agarraron con los jubilados. Comenzaron con la suspensión de la movilidad jubilatoria y los aumentos vía decreto, que fue una transferencia de más de 100.000 millones de jubilados al Tesoro. Y bueno, y siguió con esta nueva fórmula que claramente perjudica a los jubilados y a los pensionados en la Argentina. Mira, ahí Graciela, te voy a mostrar al respecto y quiero compartir también con Roberto lo que decía el presidente de la Nación, que tiene que ver con palabras vinculadas con las jubilaciones y con la realidad, pero después vamos a ir con los hechos con Roberto. Miremoslo. Y del mismo modo, cuando aquella vez, en campaña, en un acto en Lomas de Zamora, le dije a los jubilados: es hora de que la Argentina deje de pagar tasas de intereses exorbitantes y los jubilados tengan medicamentos gratis. Y todos empezaron a hacer cuentas: qué barbaridad, cómo está mintiendo, esto es imposible de hacer. Los argentinos hoy pagan mucho menos tasa de interés y los abuelos y abuelas nuestras hoy tienen medicamentos gratis. ¿Y cuándo lo hicimos? En medio de la campaña. En medio de la pandemia, perdón. ¿De dónde viene la energía que mueve a un país? Viene de nuestra tierra,
del viento, de lo más profundo del suelo y de todos los que estamos orgullosos de formar parte de la primera compañía privada integrada de energía de Argentina y la región. Somos Pan American Energy. Somos acción. Roberto, ¿qué pasa con la realidad y las palabras? Digo, sí, ellos viven del relato. Déjame que te dé, antes, para el común de la gente, ¿no? El tema de la inflación. Viste que el tema de los alimentos es clave, entonces ahora prohibieron la exportación por 30 días de carne y Vallejo dijo que nuestra desgracia era exportar alimentos y no sé qué. Bueno, siempre está con el tema de los alimentos. Te doy los datos de aumento de alimentos y bebidas en el mes de abril para Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile, o sea, nuestros vecinos, mes de abril, variación mensual, En Argentina los alimentos y bebidas crecieron el 4,3%. Paraguay bajaron el 0,4%. Uruguay subieron el 0,69%. Brasil 0,49%. Chile se le disparó un poco más, 0,8%. ¿y nosotros? Y nosotros 4,3%. O sea, ellos están por debajo del 1 mensual y nosotros estamos en el 4,3% mensual. Nosotros tenemos la inflación en un mes, la inflación más alta que puede tener cualquier país en un año. Y ahí la suma, aparte de todos los países, salvo Venezuela, ¿no? Te está dando que lo que ellos tienen en un mes también es en un año, ¿no? Venezuela, sí, no, te da cosas por el estilo. por otro lado. Y el otro tema era lo de los jubilados. O sea, es que cuando se fue, ahora me van a tildar de macrista, ¿viste? Me van a decir que soy macrista, no importa, lo digo igual. Cuando se fue Macri, en noviembre del 2019, el mes anterior, el Banco Central tenía colocados 1 billón de pesos en LELIQs y pases. Esos instrumentos donde el presidente actual dijo que era una timba financiera y que entonces con eso le iba a pagar a los jubilados y no sé qué historieta. Y que iba a terminar con esa timba. 1 billón, dije. Billón es 1 millón de millones. El último dato que tenemos disponible al día de hoy, el stock de deuda del Banco Central en esas letras y LELIQs y pases es de 3,6 billones de pesos. Multiplicó por 3,6 el stock de letras de deuda del Banco Central, que además es un stock de letras que no va a poder pagar. No, y que se escapa, digo, cuando vos decís la cuenta y haces esa cuenta que para la gente que está ahora en la cama por ahí abrigada en el marco de la lluvia, dice, ¿cuánto dijo? Y se multiplicó por 3,6, dijiste. Claro, casi, digamos, multiplicó casi por 4 la deuda en menos de, en un año aproximadamente, sí, 1 año y pico, 1 año y medio, multiplicó casi por 4 la deuda que le dejó el Banco Central, Macri le dejó a el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, ojo, porque ahí pagás una tasa de interés del 45% anual, que haciendo una cuenta grosera y, digamos, muy a favor del gobierno, son 1,5, más de 1,5 billones de pesos al año de tasa de interés. Eso mata el dato, ese mata el O sea, relato. que eso de que se iban a ahorrar los intereses y con eso le iban a pagar los medicamentos y las jubilaciones y no sé qué, bueno, lo liquidaron. Y además el Banco Central está en una situación crítica. Calcula que 3,6 billones de pesos son 36.000 millones de dólares al tipo de cambio actual oficial. Y sin respaldo en este sentido. ¿Cuánto tenés de reservas? Y con esto te lo redondeo. Las propias del Banco Central no superan los 10.000 millones de dólares. No, decir que viene la bendición del campo con otros 10.000, pero... Sí, pero igual. Sí, no alcanza. Quiero compartir, Graciela, con vos información exclusiva de Paz Rodríguez Niel, que tiene que ver con lo que está pasando con los juicios, la corrupción. ¿Qué pasa en un título, Paz? Bueno, tenemos un problema en la justicia que es una justicia penal sin jueces, o por lo menos sin la suficiente cantidad de jueces, y eso impacta cada vez más sobre qué es lo que está pasando en las causas. Y esto tiene que ver con 2 áreas diferentes de la justicia penal federal, y eso lo vemos en las causas, por ejemplo, de corrupción, de narcotráfico, donde enormes causas están celebrando sus audiencias una vez por semana. Imagínate lo que pueden llegar a demorar esos juicios. Pero también, y esto es importante, en las causas ordinarias, en la justicia de instrucción, ahí tenemos 41 vacantes, es prácticamente la mitad de los tribunales orales
están vacantes los cargos. No hay ninguno de los tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires que estén completos. ¿Qué significa esto en concreto? Esto deja a muchas causas al límite de la prescripción. De hecho, están prescribiendo. No es enorme el número de casos, pero empiezan a prescribir algunas causas chicas. Pasa el problema de las prisiones preventivas, que se eternizan. Hay un límite de 2 años para las prisiones preventivas. Cada vez vemos más que estos límites no se cumplen. Y después toda la justicia se demora, todos los tiempos se extienden. Y esto es un servicio, el servicio de la justicia está funcionando mal. Evidentemente, acá hay una de las razones. ¿Qué pasa con esto? Pongamos, por ejemplo, este caso que estamos viendo de los tribunales orales de la ciudad, los que juzgan robos, homicidios y demás. ¿Por qué falta la mitad de los jueces en esos tribunales? Porque la política no ha logrado cubrir esas vacantes. Hace más de 2 años estaban listos para nombrarse 24 jueces, que alivianaría, por supuesto, mucho la situación de los tribunales. Lo había enviado Mauricio Macri al Senado cuando asume, de hecho, hasta tenían el acuerdo. ¿Hay intencionalidad? La gente te mira y dice, bueno, ¿qué está pasando con la justicia? ¿Es algo que se está buscando políticamente? Mira, aquí hay diferentes lecturas. Por supuesto, hay quienes interpretan que esto es una forma de debilitar al Poder Judicial. Un Poder Judicial sin jueces es evidentemente un Poder Judicial más débil. Y después también está las negociaciones necesarias en general. Acá hay un problema. Por un lado tenemos estos casos que te estaba comentando, que son los que retira los pliegos Alberto Fernández. Hace 2 años los tiene en su poder y no volvió a mandarlos. O sea, ahí evidentemente hay un problema político, hay una no decisión. Supuestamente me decían hoy que los iban a empezar a mandar el mes que viene. Y después está el problema de no poder acordar en el Consejo de la Magistratura para acelerar los concursos. Lo cierto es que hay un problema generalizado que se ve más claramente en la justicia penal, pero es general de falta de designación de jueces. Graciela, la última para vos, así te liberamos. Tiene que ver con lo que pasó en Santa Cruz, ¿no? A veces queda lejos, pero ¿qué pasó con el vacunatorio de Santa Cruz? Bueno, ahí hay 10 vacunas que fueron a Santa Cruz en forma irregular, en una heladera, en una cabina de un avión de aerolíneas, el 23 de enero, que nosotros nos enteramos e hicimos la denuncia correspondiente, que no figura en ningún registro y que incluso, digamos, aparentemente habrían salido por una cuestión de emergencia, pero por lo menos hasta abril no se habrían aplicado. Nosotros queremos saber a quién se destinaron esas 10 vacunas que fueron al Calafate puntualmente, cómo fue toda esta operatoria, porque seguimos hablando de la salud pública, de lo que pasó con la vacuna, del uso político y en definitiva de que se malversaron los recursos y la esperanza de muchos argentinos. Y si me permitís, José, volviendo al tema jubilados, quiero dejar este mensaje. El enorme ajuste que ha pagado los adultos mayores desde que Alberto Fernández llegó al gobierno y se muestra a tal punto con instituciones como el PAMI que deben dedicarse a la salud y está siendo cooptada por la política, con una utilización política de la institución, o el ANSES, que durante el año pasado prácticamente no tramitó jubilaciones. Por eso hemos presentado con otros diputados de Juntos por el Cambio un proyecto para que las personas que iniciaron sus jubilaciones pero que no le dieron porque no había forma de tener turnos y presentar los papeles, que se le dé una retribución de hasta 3 meses de la jubilación mínima como una forma de compensar ese robo que el Estado ha hecho, que no va a pagar, sino y va a quedarse en las arcas del Estado. Muchas gracias, Graciela. Buenas noches para vos. Buenas noches para ustedes. Roberto, ¿la economía va hacia una situación crítica? ¿Eso es irremediable? Mira, te voy a dar 3 datos para que tengamos una idea, a ver si va o estamos. El PBI actual, o sea, lo que genera de bienes y servicios en la economía para la gente, ¿no? Digo, es igual al del 2007, o sea, retrocedimos 13 años. El del 2020 estoy hablando, ¿no? Pues el último dato. Me fijé cuál es la inversión. Vamos a tomar este dato, te voy a dar este dato. El consumo por habitante hoy en día, ¿sabés a qué nivel es igual? Al de 1975 cuando se produjo Rodrigazo. En realidad, hoy es menor al de 1975.
O sea, Un recordemos... escenario que para el que recuerda la historia, tremendo lo que estás diciendo. A ver, uno puede decir, ¿es comparable o no es comparable? Hoy tenemos una pandemia, sí, pero 1975 estaba Isabel Perón, había una guerra civil en la Argentina, estábamos a los bombazos, a los tiros, los empresarios se iban del país, los extranjeros, etcétera, ¿no? O sea, se vivió una situación crítica, nadie estaba pensando en invertir en Argentina. Bueno, hoy tenemos un consumo por habitante, de acuerdo a los datos del Producto Bruto, que es menor al de 1975. Y si vos tomás la inversión por habitante, porque en última instancia, cuanto más stock de capital tenés por persona, más puestos de trabajo tenés, más productividad, mejores salarios, ¿no? Hoy también es menor a la de 1975. Estamos hablando que retrocedimos 40, casi 50 años aproximadamente. Que nunca avanza, ese es el problema de la economía argentina. Pablo, sin embargo, una provincia decís que va a celebrar las vacunas, el fútbol, ¿qué es lo que va a celebrar? No, el batacazo. Tiene que ver con el fútbol ahora que lo decís también, pero no voy a hablar de eso, José. Hay una provincia que está a punto de dar el batacazo con el tema de las vacunas. Recuerden que hace poquito Santiago Cafiero, casi como sorprendido, dijo, ¿cómo? ¿Vacunas? Vacunas puede comprar el que quiera. Después no era tan el que quiera, pero parece que las provincias sí pueden. Claro, llegaron tarde al reparto, pero hay una que parece, José, que madrugó a todos. ¿Cuál madrugó? Y es la provincia de San Juan. Ahí gobierna Sergio Uñac. Tienen todo prácticamente definido. En otro país les podría decir está definido y le saco el prácticamente. No en la Argentina. Tiene 1.600.000 dosis ya listas para que lleguen al país. Pero Uñac no dice nada porque no quiere que le pase lo que le pasó a Alberto Fernández, que prometió no sé cuántos miles de millones de vacunas que no llegaron en ese momento y recién están llegando ahora. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Uñac no está hablando sobre este tema? Espera que lleguen. Hoy me decían, hasta que no las veamos acá, no vamos a decir nada, porque tiene que venir la aprobación del Ministerio de Salud y de otros organismos del Estado argentino. Y claro, uno escucha lo de Pfizer, por ejemplo, que ofrecieron Pfizer y dijeron, no queremos Pfizer. Bueno, acá empieza a tallar la política porque Uñac podría terminar robustecido. Hay otros gobernadores, hay un jefe de gobierno también que está mirando esto, porque claro, saca pecho el gobernador que primero llega a la carrera de las vacunas. Sí, a otros no lo dejaron, ¿no? Digo, otros no lo dejaron, tenían ahí la compra, un caso como el de Israel y de golpe se lo frenaron. Y mañana va a haber más novedades con respecto a este tema. Bueno, está el caso de Matías Almeida, naturalmente, pero hay muchas otras empresas y organizaciones. De esto va a haber más novedades en los próximos días. Roberto, un tuit para despedirte que tiene que ver con el 2021, que es lo que muchos se preguntan, respecto del dólar. ¿Qué hay que esperar? Mirá, no, yo creo que con la soja que estás teniendo y vas a tener, probablemente no tengas una crisis cambiaria como la que tuvo Macri en el 2018, ¿no es cierto? 2019. De manera que es probable que ese mercado quede tranquilo. Lo que vas a tener, el último tuit que te tiro, es todas las presiones que tenés sobre el índice de precios al consumidor. Estás en el 4 y pico %, con tarifa de los precios congelados, con tipo de cambio pisado, con precios controlados, de manera que el 2021 o las elecciones las podés pasar. Después viene la parte complicada, ¿no? Como siempre en la Argentina. Gracias, Roberto, por haber venido. Gracias por invitarme. Volvamos a la foto del día, esta foto que tiene a Guzmán y al gobernador Kicillof. Hubo varias reuniones el fin de semana que hablan ya de prepararse a la coalición de gobierno para las elecciones. Sí, evidentemente hay una voluntad y de hecho si escuchás el discurso de hoy de Alberto Fernández, también en ese discurso ya se empieza a ver algo, un dejo mucho más electoral en el contenido de lo que está mostrando el presidente, porque la realidad es que en medio de la pandemia y con todo esto, a veces nos olvidamos que falta muy poco para las elecciones. Todo indica, todavía no está confirmado, no está votado, pero que se van a postergar las elecciones, pero incluso si se postergaran serían la segunda semana de septiembre, falta nada y ya se empieza a ver en el armado, en la oposición evidentemente, pero también en el gobierno, cierta línea de unidad entre aquellos que, como bien sabemos, tienen internas feroces, porque no está fácil la elección que viene, los números no dan del todo bien, entonces la idea es cerrar filas
y para afuera. Entonces vemos estas unidades, ¿no? Vemos estas fotos imágenes de familia nueva. Absoluta. Mira, vamos a ir a una breve tanda, muy cortita, pero cuando volvamos te vamos a contar por qué se va Falabella del país. Hoy cerró el último local. También te vamos a contar de otras fotos de familia que tenés que prepararte. Te vamos a mostrar la tapa también del diario de mañana. Bueno, hay de todo y ahora un poco de humor con el gol de Bedoya.